Este es el momento de presentar el mundo artístico a cambio de Maribel Buret en la revista de noticias. No siempre se tiene la dicha y la dicha, diría, de tener una trayectoria hecha hombre, un ícono de República Dominicana, nuestro querido Carlos Alfredo Fatule, actor, compositor, humorista y productor de teatro. Le damos la bienvenida. ¿Cómo se siente, señor Carlos Alfredo? Maribel. Gracias en nombre de nosotros tres que estamos aquí para pasar un buen rato contigo. Me siento muy bien. Gracias. Usted sabe que va a ser siempre bienvenido y será bienvenido a estos estudios. Carlos, actualmente estás residiendo aquí en la ciudad de Nueva York. Ay, sí, legalmente. O sea que no hay problema con el hombre aquel, No, con Donald Trump. Tigre amigo mío. Sí. Tú caíste en una profunda depresión. ¿Cómo lograste superar esa depresión? La depresión fue la soledad. Cuando uno es un ser humano que simplemente te basas en los logros que tienes que tener, hay veces que pierdes el foco de lo que es más importante. Y lo más importante no es lo que se ve, porque lo que se ve se va. Es la cosa que no se ven, como la familia, como el amor, como la compañía. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si no estás en una buena roca, sustentado bien, esas cosas te preocupan tanto que ya entras en una tal depresión, tal como me dio a mí en el 2004. Me gané todos los premios de República Dominicana, gané todo el dinero del mundo, tenía el programa de mayor rating, era el cantante más cotizado, pero me quedé sin familia. Pero no estaba bien sustentado. Esa depresión es más fuerte y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo siempre recomiendo agarrarse de la roca firme, que es la roca de Jesucristo, que es la única que puede apalear la depresión. Amén. Después de una gran trayectoria en tu país, República Dominicana, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué caramba haces tú aquí en Nueva York? ¿Qué fue lo que motivó a Carlos Alfredo Fatule venir a los Estados Unidos? Bueno, luego que nosotros decidimos hacer una vida cristiana, el Señor me venía inquietando con el teatro. Porque ya yo había hecho varias producciones. Desde el año 83 estoy yo haciendo zarzuelas, óperas, obras dramáticas. Pero cuando conozco a Cristo y empiezo a trabajar, me sale una primera obra que fue una obra que escribí para mí. No para mí, la escribí para mi hijo Alejandro, que tenía 1 año de edad, que era la historia de Carlos Alfredo Fatule, que era la historia mía. Entonces yo me interpreté a mí mismo en el Teatro Nacional y tuvimos 13 funciones en la Sala Ravelo y una función en la Sala de la República del Teatro Cibao. Eso fue un exitazo. Yo recuerdo que yo no cabía en mí de agradecimiento a Dios porque era mi regreso, pero produciendo teatro y escribiendo. No sabía tampoco que tenía el don. ¿Ves? Luego de eso hice Abuelos de Emergencia, junto a Kenny Grullón y Miguel Alcántara. Hice una historia muy divertida de algo que me pasó realmente, que fue que una hija me salió embarazada. Y eso le pasa a todo el mundo. Y entonces, ¿qué pasa cuando eso pasa en una familia? Bueno, los abuelos se convierten de emergencia en abuelos, los papás se agarran la cabeza y no saben qué hacer, pero hay algunos que lo tomamos como yo, que dicen, ok, listo, la pata está metida y algo más, pues vamos a resolver. Exacto, perfecto. Vamos a pedir perdón y vamos a resolver este asunto. Y eso fue lo que hicimos. La obra quedó muy buena, también fue un exitazo, pero yo seguí escribiendo cosas. Y entonces, a través de un pastor de Long Island, que le gusta el teatro, a la esposa también, me dijo, vámonos para Nueva York. Ya yo tenía sueños con Broadway. De una nueva faceta, que ya la hablamos, que tú comenzaste como productor, pero eso no lo conocían muchas personas de ti. O sea, yo te visualizaba como Carlos Alfredo, el showman, ¿tú entiendes? No como un productor de teatro, creando obras.
Háblanos de este nuevo reto que es Perseguido, la obra Perseguido. Ay, Perseguido. Perseguido hace 1 año y medio la escribí, porque yo vine también a educar, a dar clases de teatro a muchachos que no tienen posibilidades de entrar a una universidad. Y eso lo vengo haciendo en diferentes iglesias y en centros comunitarios y en escuelas públicas. Y Perseguido era una clase. O sea, era una clase de imaginación. Perfecto. Entonces, mientras yo iba dando la clase, iba escribiendo un libreto. Y como conocía bien de dónde venía lo que yo estaba diciendo, salió un libreto muy bonito, muy hermoso, cargado de mucho suspenso. Yo dije, no, hay que hacer obra de teatro. Ellos se graduaron haciendo Perseguidos, un poco más escueta, y Perseguidos, yo decía, no, es que yo tengo que presentar esto en Manhattan. Y tuvimos la oportunidad de conocer a Francis Fanini y Ramón Hierro. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces tuve la oportunidad de conocer a Francis. Francis me presentó a los demás. Dirígenos, vamos a hacer algo, Carlos, lo que tú quieras. Digo yo, bueno, lo único que yo tengo es este libreto. Y ya con esa barba, usted parece todo un Mel Gibson que se dejó crecer la barba, porque todos los productores ahora, cuando son ya exitosos, se dejan crecer la barba. Háblanos de este nuevo reto que es Perseguido, la obra Perseguido. Ay, Perseguido. Perseguido hace 1 año y medio la escribí, porque yo vine también a educar, a dar clases de teatro a muchachos que no tienen posibilidades de entrar a una universidad. Y eso lo vengo haciendo en diferentes iglesias y en centros comunitarios y en escuelas públicas. Y Perseguido era una clase. Y así surgió Perseguido. Conocimos a Génesis Tavares, conocimos a Dilcia de Jesús, a Digna Carvajal, hay que decir su tremenda nombre, actriz, sí, muy tremenda. buena, Digna. Y conocimos a Ana Lorena Mejía. Génesis también fíjate, muy buena. Fíjate. Luego de eso hice Abuelos de Emergencia, junto a Kenny Grullón y Miguel Alcántara, e hice una historia muy divertida de algo que me pasó realmente, que fue que una hija me salió embarazada. Y eso le pasa a todo el mundo. Y entonces, ¿qué pasa cuando eso pasa en una familia? Bueno, los abuelos se convierten de emergencia en abuelos, los papás se agarran la cabeza y no saben qué hacer, pero hay algunos que lo tomamos como yo, que dicen, ok, listo, la pata está metida y algo más, pues vamos a resolver. Exacto, perfecto. Vamos a pedir perdón y vamos a resolver este asunto. Y eso fue lo que hicimos. La obra quedó muy buena, también fue un exitazo, pero yo seguí escribiendo cosas. Y entonces, a través de un pastor de Long Island, que le gusta el teatro, a la esposa también, me dijo, vámonos para Nueva York. Ya yo tenía sueños con Broadway. Carlos Alfredo, entonces esta obra tiene un contenido bíblico, histórico bíblico. Sí, histórico bíblico, totalmente, porque es la historia de un grupo de personas que por su fe son perseguidos por la sociedad y las leyes. O sea, no necesariamente religiosa, porque en esa época no había iglesia, en esa época no había Biblia. Lo único que se conocía era la Biblia del Antiguo Testamento como Torá. Sí. Quiere decir que todavía no se había escrito totalmente el libro de los Hechos. Quiere decir que esta obra no es religiosa de por sí, está basada en un hecho histórico, como dice Francis, y bíblico, porque, por ejemplo, Carta de los Romanos fue lo que yo tomé para que tenga un peso bíblico. Yo no solamente me voy a ir a la historia de los grandes historiadores romanos de la época, que Cicerón, que esto, o el mismo Josefo judío. No. Yo me voy también a la Biblia, de quien habla Pablo, y dice, a mis amados hermanos de Roma. Yo dije, Dios mío, pero aquí hay un link, aquí hay un enganche. Es precisamente la época de Nerón y la persecución de los cristianos que enlaza perfectamente con el Pablo que está escribiendo cartas.
Y eso no es fascinante. Interesante, muy Súper interesante. fascinante. Mire, yo esa obra no me la voy a perder. Desde que me hablaron de Isaac, ese personaje, Y eso que Isaac Una- le lleva al el Isaac del cual tú te inspiraste, le lleva algunos 6,000 años al Isaac de ahora. o sea que no es el, No, no es el mismo. no es el mismo. Estamos hablando Sí, de claro. Isaac del Un primer Isaac siglo. nuevo, Es un hermoso renovado, nombre. renovado, pero es un Sí. nombre muy bonito. Sí, Usted claro. sabe qué significa el nombre de Isaac, No, ¿verdad? pero dígalo usted. Mire, el nombre de Isaac significa risa. Exactamente. Bello nombre, ¿no verdad? ¿Qué personaje tú interpretas, Ramón Hierro, en la obra Perseguido? Bueno, yo interpreto a Rufo, que es el hijo de Simón de Cirene, quien fue el señor que obligaron a cargar la cruz en la Vía Dolorosa. Entonces, yo soy uno de los dos hijos que es Rufo, el otro es Alejandro. Yo soy Rufo, es un joven bien determinante, que busca respuesta, que duda mucho, pero que no duda de la fe en Jesucristo. Así que yo encantado de interpretar este personaje de Rufo y espero que vayan, todo tu público asista este 16 y 18 de diciembre a la obra. Usted también, dígame cuál es su personaje. Gracias por la invitación primeramente, es un honor estar aquí con Carlos y con Ramón. Bueno, mi personaje es Isaac, es un personaje tremendo, podríamos decir que es el personaje clave o principal de la obra, aunque todos somos importantes, todos tenemos un papel importante y determinante, pero Isaac es un personaje muy revelador porque con él empieza la obra. Con él empieza y con él termina. Isaac es un señor de unos 69, 70 años, es un señor judío y hay demasiada tela que cortar referente a su vida, a su pasado y muchos acontecimientos que tienen que ver con la vida, no solamente de Jesús y de datos históricos escritos, sino tiene que ver con todos los personajes. Es como decir que la vida de todos los actores o de todos los personajes, en este caso de la obra, están entrelazadas entre sí y están entrelazadas con la vida de Isaac. El sitio donde va a ser específicamente expuesta esta maravillosa obra maestra. Adelante, Ramón. Arranque Bueno, usted. en el Symphony Space, en la 95 y Broadway, ahí los esperamos el próximo 16 y 18 de diciembre a las 8:30 el sábado. No, el viernes. El viernes y el domingo, perdón, y el domingo a las 7 de la noche. Pero ¿dónde pueden conseguir las boletas para poder ver esta obra? El mejor Perseguido. lugar para hacerlo y más rápido, más efectivo es yendo en el internet a symphonyspace.org, symphonyspace.org, y ahí entonces busca Perseguidos en los eventos del mes de diciembre y ahí la pueden comprar. Es algo que no toma ni un minuto para hacer. Sí, pero recuérdese que hay gente que no es muy... no hay un teléfono para Sí, el contactar. teléfono es el 212-864 5000. Bueno, Pero sí. espérate, otra cosa. El tren 1 tiene una parada que se llama 96. ¿Ves? ¿Sí o no? Sí, si va pasando por ahí, pues se monta un Párate, ratito. párate el Symphony ahí, Space. sube al Symphony que está en la misma esquina, Exacto. compra tu boleta ahí con tu cuarto. Deme ¿Ves? 10 perseguidos. Dame para 10 perseguir. perseguidos. No, Exacto. ok, no hay problema. Y ahí te la lleva tu boleta física. Muchas gracias por estar aquí en el programa, le agradezco de verdad. Espero volver a tenerlo aquí en este programa, porque de verdad que me gustó mucho compartir con ustedes en el programa. Señores, volvemos